parte 1, o sea, esto va a ser como un acercamiento a la realidad. La parte 1 es calcular la rigidez de los muros. ¿Sí? Pero para calcular la rigidez de los muros hay que identificar los muros. Para identificar los muros, entre otras cosas, hay que definir los muros. O sea, para definir los muros hay que entender cómo funciona la morfosfería. Y ese tema es del minuto 2. ¿Se ve bien? Así que lo que vamos a hacer es, más o menos, yo les voy a dar algunos criterios básicos, muy básicos, de cómo identificar los muros y cuáles pueden ser sismorresistentes y cuáles no, como para empezar. Dicho eso, van a calcular la rigidez de esos muros. Vamos a usar el programita, el que quiera el torsión, el que quiera el distrito, el que quiera hacerlo a mano lo hace a mano. Van a calcular la regularidad, ¿sí? Y finalmente el esfuerzo que le llega por carga horizontal a cada muro. Generalmente a ustedes les llega algo así, un poquito más, poquito menos, les llega con los cortes y todo. Esto es lo que, una casita clásica, típica, ¿sí? Donde uno entra por acá, tiene el estar comedor integrado con la cocina, el dormitorio, un bañito y se acabó el chicho. Acá seguramente estará el patio, entonces tenemos grandes puertas y ventanas para la salida al patio. La cochera, que por ahora va a ser una pérgola, así que no le vamos a dar mucha importancia. Y está acotado. Yo le he puesto algunas que otras cotas adicionales para tener un poco más de información. Cuando ustedes empiezan a trabajar, hay muchas formas. A mí lo que me gusta es limpiar el plano, imprimirlo y empezar a sentarme en una ventana con el solcito a trabajar a mano. Algunos directamente ya empiezan en el AutoCAD y parten de ahí, terminan ahí. Pero a veces está lindo hacer las cosas a mano, más lindo. Lo primero que tienen que hacer es limpiar la planta. Limpiar la planta es sacar las cotas, sacar el auto, sacar los sanitarios, sacar los muebles, sacar los nombres, ¿sí? Entonces, hecho eso, hay muchas formas de hacerlo. ¿Dónde está? A ver si el ayer está. Hay muchas formas de hacerlo, pero básicamente tienen que borrar las cotas, los muebles y todas esas cosas. Isolate esto. Entonces, por ejemplo, así está así. Eso. Ya borramos las cotas. No les voy a dar el secreto de ese comando. Pueden borrar el auto. Pueden borrar los textos estos, ¿sí? La cama, bueno, todo, el placar. Bien. Y toda la cocina y todas esas cosas, ¿sí? Segundo, una vez que tienen todo limpio, tienen que empezar a identificar la estructura. Primero, ¿a qué carga va a estar sometido esto durante el 99% de su vida o el 100% de su vida? Cargas permanentes, o sea, cargas verticales de hielo. Entonces, primeramente habrá que hacer una estimación de la estructura de cargas verticales. O sea, ¿cómo vas a transferir las cargas verticales de esto? ¿Dónde van a ir las columnas? ¿Dónde van a ir las vigas? ¿Dónde van a ir las losas? ¿Sí? Los muros, los elementos muros en mampostería, son elementos que soportan tanto cargas verticales como cargas horizontales. Por lo tanto, no llevan una viga arriba para transferir cargas. Se llevan un encadenado para mantenerlo armado, pero no es una viga que soporte carga en flexión. ¿Se entiende? Entonces, acá aparecerá una viga donde está esta ventana, acá aparecerá otra viga, acá donde está la puerta aparecerá el dintel, que ya veremos en el semestre que viene si ese dintel es un dintel y arriba una viga de techo, o es un dintel descolgado, o es una viga unificada. Hay mil formas de hacerlo, lo dejaremos para el año que viene.
Acá seguramente todo este espacio será una losa. Generalmente esto se hace con losas prefabricadas, de viguetas y losetas, apoyando en esta línea estructural y en esta línea estructural. Entonces acá aparecerá una viga para que descargue esta losa. Entonces acá aparecerá otra losa que hay que ver dónde descarga. ¿Por qué? Y porque esto es un murito de 10, que puede ser un murito de panderete, ¿saben cuál es el panderete? O puede ser durlo, ahí lo ha definido. Entonces, dependiendo de lo que sea, ninguno de los dos elementos, si es panderete o si es durlo, es portante. O sea que a los efectos de la estructura de cargas verticales no existe. Este también es panderete o durlo. Generalmente este debe ser panderete porque está muy cerca de la puerta. Este seguramente es un pedacito de durlo. Esto seguramente es un murito de durlo. Sí, en el plano real le va a aparecer generalmente el durlo lo pintan de otro color, con el otro lado. Entonces bien, hay que saber que esos no son elementos portantes, ¿sí? Entonces seguramente todo esto que está acá, todo esto será una losa. Por lo tanto acá debe haber una viga. Entonces ya ahí empiezan las charlas que uno tiene con el arquitecto. Y decirle, mirá, yo voy a tirar una viga acá, pero me llega a la nada, o sea, me va a llegar a otra viga. ¿Qué pasa si este pedacito acá te lo corro 20 centímetros y puedo hacer que llegue la viga ya a un encadenado? Entonces no se ve tan feo después el detalle. Y te va a decir, no, no me interesa porque ahí viene después un cielo raso suspendido y no se va a ver, entonces no me calienta. Pero en general uno trata de solucionar estas cositas. Entonces estaría la estructura, nosotros vamos a permitir esto. Oh, qué más lento. Vamos a permitir que esto se corra hasta acá. ¿Por qué no tengo? No puesto los snaps. No he puesto los manuales, esto pues no me lo van a ver. Entre el más que no tiene y la populeta. Entonces llegará una viga, acá llegará otra. Tonteritas arquitectónicas. No, nosotros no vamos a entrar en eso. Pero sí lo que vamos a entrar es, una vez definido dónde van las losas, dónde van las vigas, cuáles son los elementos sismorresistentes. ¿Sí? Entonces, los arquitectos creen que todo se soluciona con un tabique. Entonces, si te falta estructura, si querés un tabique, no hay idea. Soluciona todo con mampostería. Entonces, uno entra al reglamento, el IMPRESIL 103, parte 3, y les empieza a dar condiciones básicas para colocar los encadenados en la mampostería. ¿Dónde van los encadenados? ¿Saben lo que son los encadenados? Son esas columnas y vigas de hormigón armado que están alrededor de los paneles. Entonces, el básico es en la esquina. Donde hay una esquina va un encadenado. No hay forma de fallarle. Ahí va uno, ahí va otro, acá va otro. En la intersección acá hay otro, acá. ¿Sí? Segundo, en los extremos de los muros sismorresistentes. Y usted diría, bueno, pero para definir un muro sismorresistente necesito el encadenado, pero para definir el encadenado necesito el muro sismorresistente. Entonces, una forma es, dadas otras condiciones, dice, por ejemplo, un muro que esté apoyado en dos bordes horizontales, su longitud mínima es 1,50 m. Sí, da una expresión que es una relación entre la altura y la longitud. Básicamente dice no menor a 1,50 m. ¿Qué significa? Muro apoyado en dos bordes horizontales. Un borde siempre es la base de la fundación. Está apoyado en la fundación. No tiene desplazamiento lateral. El otro borde, si la losa es rígida, es la losa. Por lo tanto, este muro de acá tiene solamente dos apoyos, la losa y la fundación. Pero este muro de acá tiene tres apoyos, la fundación, la losa y un muro perpendicular. Este muro tiene bastante rigidez como impedir que se deforme en esta dirección. Entonces, dice, si el muro tiene dos apoyos, 1,50 m, si el muro tiene tres apoyos, 90 centímetros la longitud mínima.
Entonces, uno empieza a medir y dice, mira, este muro tiene más de 90 centímetros, acá clavo un encadenado, este muro lo puedo ocupar como estructural. Este tiene dos apoyos, tiene más de 1,50 m, si le clavo dos encadenados, me funciona como un muro estructural. Este no me da los 90 centímetros, lo tengo que encadenar acá. Acá puede ir o no un encadenado. Si lo pongo, no le hago mal a nadie, ¿sí? Pero no lo puedo usar al muro. Igual que acá debería ir un encadenado, porque es un extremo del muro. O sea, no puedo dejar mampostería sin encadenar. Este chonguito en un lado tiene que estar encadenado. ¿A la izquierda o a la derecha? O al medio, si no quiere. Conviene acá a la izquierda que está perpendicular. Entonces, lo encadeno, pero no lo puedo usar. ¿Se entiende? Entonces venimos abajo y decimos, bueno, acá tengo que encadenarlo. Esto mide más de 90 centímetros, va un encadenado. Este chonguito tiene dos bordes, uno arriba y uno abajo. Por más que lo encadene, no lo puedo utilizar. Pero ya hemos visto que acá seguramente viene una viga, entonces acá seguramente aparecerá un encadenado para que descargue esa viga. Porque la viga no puede descargar en el muro. Y entonces, bueno, yo no lo quiero usar. Bueno, la viga va de acá hasta acá. Lo que hace que la viga sea más grande, que no la puedo apoyar acá. Si esa viga es más grande, capaz que molesta con las alturas, estoy poniendo más hormigón, estoy gastando más acero. Cuando poner un encadeno acá no viene mal porque este murito hay que agarrarlo. ¿Se entiende? Este mide más de 90 centímetros, encadenado acá y acá, y lo puedo utilizar. Este tiene dos bordes, mide más de 1,50 m, encadenado acá, lo puedo utilizar. ¿Me van siguiendo? Este igual, esto mide más de 90 centímetros, encadenado acá y encadenado acá, lo puedo utilizar. Este que viene vertical, un encadenado acá y uno acá, y lo puedo utilizar. Y vamos al baño. El baño, ustedes dirán, bueno, coloco el encadenado acá, coloco el encadenado acá y coloco el encadenado acá y ocupo este pedacito. Bien. El reglamento dice, y acá no está, pero les voy a dar la dimensión, que si hay una abertura que esté en un cierto lugar y que tenga ciertas dimensiones respecto al panel, no es cualquier dimensión en valor absoluto, sino es un valor relativo al panel, se puede considerar como que no existe. ¿Eso qué significa? Que yo pongo un encadenado acá, un encadenado acá, y todo esto es muro, por más que tenga esta abertura. Esas aberturas son muy pequeñas. O sea, para que se den una idea, en este panel una abertura de 60 por 60 seguramente no verifica, y es la ventanita del baño, el ventilete del baño. Pero si es una aberturita de 50 por 50, 40 por 40, anda. O sea, tiene menor dimensión que la máxima, entonces puedo decir como que no existe. Yo ocupo todo eso como uno. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros vamos a asumir que no existe esa ventanita y todo esto es muro. Otro que me faltó decirles es la diferencia entre panel y muro. ¿Dirán es lo mismo? No, no es lo mismo. Un muro es... un panel es todo lo que está rodeado por encadenados. Si nosotros hacemos la elevación de esto, hay un encadenado acá y uno acá abajo, ¿sí? Hay tres. Bueno, este muro tiene dos paneles, uno acá y otro acá, porque cada panel está rodeado por encadenados. Pero el muro es todo el elemento compuesto por paneles encadenados. Entonces yo puedo tener, el muro este va desde acá hasta acá. ¿Se entiende la diferencia? Puede ocurrir, por ejemplo, que yo tenga, les voy a hacer un caso raro, esto acá y pongo un encadenado acá en la esquina y uno que no llega hasta el borde, sino un encadenado antes acá, ¿sí? Bueno, el muro es desde afuera del encadenado hasta afuera del encadenado y el pedacito del fondo y no lo puedo ocupar porque no está encadenado. ¿Se entiende? Entonces uno dice, bueno, pero yo lo quiero utilizar. Bueno,
pone un encadenado en el extremo. Supongamos que acá perpendicularmente, por acá viene un muro, entonces yo clavo el encadenado ahí, pero ese pedacito me queda sin mampostería, sin encadenado. Lo que se suele hacer ahí, si la dimensión es corta, el encadenado en lugar de tener 18 centímetros, le das 25, 30 hasta llegar al extremo del muro. Entonces ahí podés llegar a ocuparlo de afuera, fuera del encadenado. ¿Lo entiendes? O sea que hay un encadenado más largo y no le hace nada. Mientras se encadenado. Y ojo, esto es para, no vamos a ver más detenido el semestre que viene. Son columnas de encadenado, no son columnas. En general es lo mismo, no es lo mismo. La columna tiene condiciones de diseño de columna y condiciones de detalle de columna. Los encadenados tienen condiciones de diseño de encadenado y detalles de encadenado. Por ejemplo, si uno dice que esto es una columna y uno lo presenta en la municipalidad y supongamos que esa columna tiene dentro 6 barras del 8, y van a decir mínimo tiene que tener 20 por 20 y 20 por 20 real. Y segundo, todas las barras verticales tienen que estar atadas por una rama de estribo. Si uno dice que es un encadenado, la sección puede ser de 18 centímetros, 17, y no necesita que todas las barras estén vinculadas por estribo. O sea, puede haber un estribo externo y todas las barras adentro. ¿Por qué? Porque el esfuerzo del encadenado es atracción predominantemente y una columna compresión o flexo compresión. ¿Sí? Entonces, el comportamiento es distinto, el detalle es distinto, todo es distinto. Entonces esto realmente se le pone CE, CA, CB, CE1, no sé, indique que es un encadenado. No le van a admitir en ciertas cosas, si acá hubiese una columna solita en el mundo y no tiene mampostería, no le van a admitir que eso es un encadenado, le van a pedir que eso sea una columna. Entonces así es una columna, con armadura mínima y todo lo que quieran, pero está solita, no está formando parte de un muro, por lo tanto es una columna y un encadenado. ¿Está claro? O sea, el semestre queríamos ver muchas más condiciones, vamos a ver un plano reales, vamos a ver mucho más detalle de esto, pero el objetivo de este práctico no es hacer mampostería encadenada ni entender la mampostería encadenada, sino calcular la rigidez y hacer un análisis a cargas laterales de una estructura. ¿Está bien? Simple. ¿Hasta ahí vamos bien? Posteriormente a esto, uno le coloca sus ejes donde quieran y habrá que calcular el centro de masas. ¿Cómo se calcula el centro de masas en una estructura así? Y bueno, ya han definido las losas, han definido los muros, han definido las vigas. Generalmente se pone, que el centro de masas es el baricentro de la losa. ¿Cuándo pasa eso? Cuando toda la estructura está más o menos uniformemente distribuida. Si la estructura no está uniformemente distribuida, habrá que calcularlo. Ejemplo, tengo esta estructura, pero toda esta pared de acá es abierta, vidriada. ¿Sí? Y acá tengo esto, que es un muro de 30 centímetros de espesor, de mampostería a punta de cabeza. Y mirá, el centro de masa se me va a venir un poquito para acá. ¿Por qué? Porque todo el peso de la mampostería, que uno lo ve así, está más o menos uniformemente distribuido, está más de este lado que de este. Entonces ahí sí habría que empezar a calcular el peso de la losa, lo que aportan los muros, la posición del muro. En este caso, es tan simple esto que podría ser básicamente el baricentro de la losa, para lo cual hay que definir el contorno que ocupa la losa. ¿Sí? Definimos el contorno de la losa y ahora sí venimos al punto 1, estamos por acá, y se analiza una vivienda unida con muro de mampostería encadenada. Ya hemos definido los muros de mampostería, ya sabemos cuáles son, hemos puesto la estructura, hemos definido la losa. Determinar la rigidez lateral de los muros con el modelo de la biela equivalente. Creo que lo vimos al modelo de biela equivalente la otra vez y no se lo refresco. Me le eché. La luz era la otra. No pasó nada, no pasó nada. Bueno, generalmente cuando
Cuando uno diseña una estructura, está diseñando o analizando una estructura en su estado límite último. Cuando una estructura está en estado límite último, supone que toda la estructura está trabajando al límite de sus materiales. Entonces, si es una viga, estamos considerando que alcanzó el momento nominal, por lo tanto tiene una rigidez degradada respecto a la sección gross. Si es una columna, igual, y con un muro mampostería pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si es un análisis estático, netamente estático, de una estructura baja, mucho no va a influir considerar un estado fisurado o no. ¿Por qué? Porque el periodo siempre nos va a dar en el plafón o antes del plafón, y en el método estático, recuerdan que el espectro es de este tipo. ¿Sí? O sea, con que nos dé menor acá, no me interesa cuánto, siempre va a estar en el plafón. Entonces, considerar una estructura que esté de un nivel que esté fisurada o no esté fisurada, me da igual. En principio, para el análisis de la carga que vamos a utilizar. Luego esa carga hay que distribuirla entre los distintos elementos. Y ahí viene la gran cosa. Supongamos que una estructura tiene un pórtico acá, un tabique de hormigón acá y un muro de mampostería acá, y uno los considera en estado gross, o sea, estado sin fisurar, la rigidez de estos elementos va a ser muy distinta. Entonces, ¿cómo se calcularía la rigidez de un tabique? Y la rigidez de un tabique, 3i sobre h al cubo por 1 más 0,75 L sobre h al cuadrado. Eso lo vieron en la dolencia estructural 1. La rigidez de una columna empotrada libre con deformaciones por corte y flexión. ¿Sí? ¿Dónde entra la degradación acá? En el I. Hay que utilizar un I degradado, que el reglamento dice considere dependiendo del nivel de fuerza axial entre 0,7 y algo. Entonces esto será por 0,7. Entonces vamos al pórtico. Y el pórtico tenemos que degradarlo, porque vamos a considerar también quién está en estado último. Entonces habrá que degradar las vigas, habrá que degradar esto, las columnas por 0,7, las vigas por 0,35, 0,3, lo que sea. Nos va a bajar la rigidez del pórtico. Y el muro, el reglamento dice que se puede utilizar una rigidez de este tipo siempre y cuando el área sea multiplicada por 0,6 y el momento de inercia por 0,4. Lo que pasa es que acá no entra el área. Entonces habría que calcular la deformación de flexión, la deformación de corte, afectar las áreas acá, el momento de inercia, invertir y calcular la rigidez. Y si no, dice que se puede utilizar algún otro modelo coherente. Y el otro modelo coherente es el modelo de la biela. ¿Y por qué la biela? Si viene más en detalle, lo vamos a ver el semestre que viene. Cuando la estructura, el muro de mampostería, se sometió a una carga horizontal, se va a deformar. Pero los elementos de hormigón van a tener esa deformación, una cúbica. Recuerden que los elementos lineales, los frames, tienen una función cúbica. Pero las placas se va a deformar todo lo que es el panel por corte. O sea que hay una incompatibilidad entre la deformación del panel con la deformación de los elementos de hormigón que lo rodean. ¿Qué pasa? Se separa acá, se separa acá, se separa acá y queda en contacto acá y queda en contacto acá. O sea que una transferencia de acá que quiere reaccionar acá no tiene más que venir diagonalmente por acá. Y ahí se forma la biela. Esto, miran, es mentira, no le escribo nada, no sabe nada. Entonces, salgan de acá, se van a niveles, miran los muros mampostería que están ensayados abajo y se ponen en el costadito entre la columna del panel, van a ver que está separado.
Y van a ver que es verdad, van a decir, de verdad, tenés razón. Este man, dudé de sus palabras, tiene derecho a desaprobar. Entonces, el modelo de biela, obviamente que este modelo de biela es para esta acción, si uno tiene esta acción contra una biela en el otro sentido. Entonces termina siendo un modelo de dos bielas. ¿Cuál es la ventaja? La desventaja de esto, que si uno lo hace en un edificio, y esto hay que tener un poco de cuidado, el material que define para la biela es el modo de elasticidad de la mampostería, ¿sí? Material elástico, porque los modelos que hacen en el programa son lineales elásticos, o sea que el material este no le interesa cuando tiene un límite, elástico en tracción-compresión. Si uno va a hacer un modelo tridimensional de esto y pone esta biela de acá, para un esfuerzo trabaja en compresión y para la otra trabaja en tracción. En principio estaría bien. No mostraría muy bien los esfuerzos, porque para una acción así me diría que esta tiene acción 0 y no es así. Entonces para hacer eso tengo que poner esta biela. Pero para poner las dos bielas, como son elásticas y trabajan igual a tracción y compresión, voy a tener el doble de rigidez. O sea que voy a tener que poner las bielas con la mitad del área en cada dirección si hago este modelo. ¿Me van siguiendo? Medio complejo cuando uno quiere modelar mampostería 3D, porque parece este efecto de ir y venir y el modelo es elástico, y la mampostería la estamos considerando no lineal de esta forma. Entonces, generalmente estas cosas se hacen a mano, las casitas, uno las termina haciendo a mano para evitar el problema. El cálculo de la rigidez, si uno tiene pórtico y mampostería, tabiques de hormigón y mampostería, no sé, triangulaciones de acero y mampostería, ¿se les ocurre otro sistema? Otro sistema de mampostería, habría que usar el modelo de biela. ¿Por qué? Porque es el que está representando más adecuadamente el estado fisurado de la mampostería en el estado límite último. Si todos los elementos son de mampostería, todos, el error que yo cometería al calcularlos así, por calcularlos así sería el mismo para todos. Se compensaría, porque la distribución de acción lateral es un problema de rigidez relativo, no de rigidez total. No me interesa que este vale 10 y este vale 100. Me interesa que la relación de ellos es 10 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, considerarlo como dice el reglamento acá, compensaría los errores. No habría mayor inconveniente. Sin embargo, nosotros vamos a usar el modelo de biela. ¿Por qué? Porque está puesto en el práctico y nosotros vamos a usar el modelo de biela. A mano. Yo hice un Excel, no sé, un Excel muy simple. Ustedes ven seguramente en el capítulo de distribución sísmica, cuando yo cursé te hacen calcular la rigidez de un tabique, de un pórtico, realizar una solución cerrada de un pórtico de un piso y de un vano, un tabique de 2 pisos y un muro con mampostería. Y un pórtico de 2 pisos. ¿Le hacen hacer eso? ¿No? 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 Y del tabique de 2 pisos calculaban la matriz de flexibilidad analítica y la invertían en forma analítica y tenían la rigidez cerrada analítica del tabique de 2 pisos. ¿No? Del pórtico tampoco. No. Yo hice una planilla de Excel considerando la resolución exacta del muro de mampostería, del pórtico de hormigón armado, y le puse la biela. Entonces la planillita, ya después se las mando, compara la rigidez que aporta la biela y la rigidez que aporta el pórtico en sí mismo a la rigidez total. ¿Se entiende? En este modelo así, yo calculé la rigidez de este pórtico y la rigidez de esto, la rigidez total y la rigidez como si no estuviese la biela. Y comparé ambos, digo, ¿cuánto me
¿Qué error estoy cometiendo al considerar solamente esto así sin los elementos horizontales? O sea, sin las columnas y las vigas, que fue lo que vimos, ¿se acuerdan acá? Y el error era, para los valores clásicos de encadenado era despreciable. O sea, esto, que esté o no esté, me importaba muy poco. Entonces la rigidez principal la aportaba la biela, o sea, el panel. Y la rigidez de esa biela, considerando que esta era la longitud de la diagonal, esto es la ángulo θ, y que esto tenía un espesor T, se podía calcular como L la mampostería por el ancho de la diagonal por T por el coseno cuadrado. ¿Qué no es otra cosa que la proyección de esta rigidez en esto? Ustedes dirán, ¿cómo se proyecta? Hay muchas formas, una es analítica, encontrando el ángulo que se forma, desproyectando, y la otra es con la matriz B. ¿Se acuerdan que era coseno, seno, menos seno, coseno 1? Si ustedes hacen para un elemento que está en diagonal a 45 grados, sacan esa rigidez, cuánto aporta en dirección X, les queda que es la rigidez, el B transpuesto por la rigidez por el B, y les va a quedar coseno al cuadrado. El B tiene el coseno, entonces ahí aparece el coseno al cuadrado. Esto es el área, y esta es la rigidez de una barra sometida a fuerzas axiales. EA sobre L, o si querían ver el desplazamiento de una barra, es P por L sobre E por A. ¿Se acuerdan? Si despejo P sobre delta, me queda EA sobre L. E por A sobre L. Pero eso en dirección diagonal. Si proyecto la rigidez, me aparece el coseno cuadrado. ¿Está? Pero eso es para un panel de un piso y un vano. Entonces, si tenemos varios pisos y un vano, es fácilmente demostrable que la rigidez total, como yo le estoy dando un desplazamiento delta igual a 1, todo esto se corre 1. Entonces es fácil demostrar que esto es la sumatoria de las rigideces de cada panel. Se lo dejo así como trabajo práctico. Demuestre en forma analítica que la rigidez de un muro compuesto por n paneles es la suma de los n, de las rigideces de los n paneles. ¿Se animan? Sí, para la próxima. Entonces con esto ya podríamos calcular la rigidez de los muros, sabiendo que W es la longitud sobre 10 según el reglamento. Entonces acá uno podría directamente simplificar L sobre 10 sobre D, LD, y les queda sobre 10. El modo de elasticidad es el mismo para todos los paneles. El espesor es el mismo para todos los paneles. Les quedaría el 10 constante para todos los paneles. Les quedaría básicamente la sumatoria de los cosenos cuadrados de θ. O sea, una constante pues la sumatoria de los cosenos cuadrados de θ. Y el coseno cuadrado de θ, que es lo que es L sobre LD. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa al cuadrado. Y LD es L más H al cuadrado. Pero si está al cuadrado, les queda L cuadrado de cada panel, y queda en función de las dimensiones de cada panel. Háganlo como quieran. Esta es la genérica. Si empiezan a simplificar, les va a quedar sumatoria de los cosenos de θ. Y si quieren simplificar el coseno de θ, les queda esto. Háganlo como quieran. Ventaja. Esto es más fácil de acordarse. Ventaja de esto, solamente necesito las dimensiones de los paneles. Y esto se puede simplificar más sacando el factor común H. O sea, hagan como quieran. ¿Está? Esto ya lo habíamos visto, entonces queda de dónde sale la rigidez del panel.
No vamos a entrar mucho más en mampostería, no les vamos a mostrar cómo funcionan, ni los elementos componentes, ni los modos de falla, ni cómo se verifica, nada. Eso será el semestre que viene. Por ahora, solo una de las tantas formas que hay para calcular la rigidez de un muro de mampostería. En el práctico tienen este muro, es la suma de dos paneles, pero los demás muros solamente tienen un panel. Porque este de acá tiene una ventana grande en el medio. Entonces, este muro y este muro son independientes. ¿Sí? No es un muro que tiene dos paneles, pues tiene una ventana en el medio. Entonces, son todos paneles de un piso y un vano, excepto este que tiene dos vanos. La altura, que no está como dato, tomen 2,90 entre, vamos a ponerle 2,40, le vamos a sumar, libre, o sea, hasta debajo de la viga de fundación, de la viga de techo, perdón, 2,60, o sea que la altura del muro será 2,80. ¿Sí? La altura del muro 2,80, estamos completo. Ese es el mismo dato para todos. Entonces, implementamos la función tridimensional de la estructura. Y acá viene el usar cualquiera de los programitas que les dije. Pueden usar cualquiera, si quieren les muestro este. Que es el de distribución. Este está, podría haberlo hecho simple, pero lo hice complicado a propósito. Para que ustedes trabajen más, básicamente. El programita es muy simple, el torsión funciona exactamente igual, así que ni se gasten en preguntar cómo es el otro, es la misma base. A la izquierda son datos generales, pregunta, número de elementos en X y número de elementos en Y. Y tenemos un elemento en X, dos elementos en X, tres elementos en X, cuatro elementos en X, cinco elementos en X, seis elementos en X. Y tenemos un elemento en Y, dos elementos en Y, tres elementos en Y, cuatro elementos en Y, porque este habíamos dicho que era duro. ¿Sí? Entonces, A6 y 4. Respecto a algún eje que hayan definido ustedes, pondrán el centro de masas. O sea, respecto a ese punto les van a preguntar cuál es la coordenada del centro de masa en X y en Y. ¿Está bien? Le va a preguntar cuál es la longitud máxima transversal en X y cuál es la longitud máxima en Y. Desde acá hasta acá la longitud en X y desde acá hasta acá la longitud en Y. Es el rectángulo que inscribe a la planta. ¿Sí? Le vas a preguntar el valor de la fuerza sísmica en X y en Y. Acá pueden poner en principio, para la primera parte del práctico, cualquier valor. 10, 100, 50, 20, lo que quieran. Excentricidades, vamos a hacer un salto, enseguida vemos el tema de excentricidades. Y le vas a pedir coordenadas XY y coordenadas YY. ¿Qué significa esto? Si esta es la planta, y yo puse los ejes acá, desde acá yo mido el X de masa y el Y de masa, ¿sí? Y le digo al programa que tiene esta longitud en X y esta longitud en Y. Está bien, pero el programa no sabe dónde está el eje. Sabe dónde están las cosas respecto al eje, pero no sabe dónde está el eje. ¿Se entiende? Si yo le tengo que dar un valor adicional para decirle, mira, hay un valor donde empezás a medir. Entonces pregunta, ¿cuál vale XY y XY? Porque puede ser así, o puedo tener la planta acá y poner los ejes acá. Entonces, esto es XY,
esto es Y, esto es XM, y esto es YM. Y esta es la longitud en X y esta es la longitud en Y. ¿Se entiende el concepto del X y Y? Es la esquina inferior izquierda para definir a partir de desde dónde dibuja el rectángulo. Si no, no tengo referencia. En las versiones viejas de los programas se consideraba siempre que el primer elemento estaba acá. Entonces consideraban que por más que pusieran los ejes que pusieran, la coordenada del primer elemento te va a la parte izquierda de la planta. Pero hoy no es así. Vos podés tener la planta y el primer elemento lo puedes tener acá. Y el eje lo puedes tener acá. O sea, le tenés que indicar al programa dónde están los ejes, dónde empieza a medir y dónde están los elementos. Si no, uno lo ve claro en un uso, pero el programa no lo sabe. Entonces esas son las coordenadas de Y. Forma de hacerlo fácil, poner los ejes en la esquina. X, Y van a ser. Bien. Inmediatamente fíjense que a medida que yo cambio los elementos acá, si pongo 5, se me va a agregar una fila más acá. Si pongo 4 se me va a agregar. Y automáticamente me genera todo lo que está en azul. Elementos del 1 al 10 porque tengo 6 más 4. Dirección, los primeros 6 son en X y después dice Y. ¿Lo ven? Y después me pregunta, coordenada y rigidez. Y acá hay que acostumbrarse a algo. Los valores de rigidez le van a dar 53.532, 22.215,40, saquemos los decimales. Y mientras más grande, si es un tabique muy largo, le va a dar 103.000 y no sé cuánto, dependiendo también las unidades en las que trabaja. Bueno, hay que tomar una decisión. No podemos trabajar con valores tan grandes porque vamos a meter mal el dedo en algún lado y vamos a tener error. Entonces, ¿qué sucede? Si todo es mampostería, absolutamente todo es mampostería, me da igual que mi elasticidad valga 1000, que valga 100 o que valga 10. ¿O no? O sea, todo le voy a multiplicar el mismo modo de elasticidad. Si tengo distintos modos de elasticidad porque tengo distintos materiales, y no sé, divido por el más grande, o divido por el más chico, o divido por una constante todas las rigideces, y trabajo con valores más usables. Ventajas. No va a variar en nada la regularidad, no va a variar en nada la distribución de acciones horizontales. Desventaja. Si quiero calcular drift, sí me va a variar, porque estoy usando un valor de rigidez que no es real. Por lo tanto, los desplazamientos reales no van a ser reales. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está? Por eso acá van a haber valores, por ejemplo, de 7 y 8. Y ustedes, no, pero la rigidez me dio 8000. Bueno, yo dividí todo por 1000. ¿Por qué? Y porque quiero trabajar con valores más chiquitos, más usables. Entonces les empiezo a preguntar las coordenadas del elemento y la rigidez del elemento. ¿Qué coordenada del elemento? Para este elemento, para el elemento en X, Y, me va a preguntar la coordenada Y. Y para el elemento Y, me va a preguntar la coordenada X. ¿Sí? Entonces, no me interesa si el elemento está acá o está acá. ¿Qué me interesa? Que está en esta línea estructural, porque lo estoy definiendo con esta coordenada. ¿Se entiende? Eso les voy a decir porque el programa grafica, pero al pedir una sola coordenada, grafica todo en el mismo lugar. Entonces cuando vean el gráfico, decir, me falta un elemento. No, no te está faltando un elemento, están superpuestos. Bien. Profe, Dime. ¿las dimensiones son hasta el eje del... Sí, está bien. O sea, podrías decir, bueno, pongo el eje en el eje del elemento estructural que mide 20 centímetros y tomo 10 centímetros de XY y o pongo el eje bien en el borde de la planta y tomo que el primer elemento está a 10 centímetros. Chichoneo. No va a cambiar la vida. ¿Qué
¿Quién estaba diciendo? Me olvidé. Bien, sigamos. Una vez que tienen esto, pueden graficar. Perdón, No. el I va hasta el borde de la planta, o hasta el sistema de referencia. Ah, perdón, aquí. Hasta el eje. Siempre todo referido al eje. Todos los medimos referidos a los ejes. La planta es ficticia, no existe. O sea, es un rectángulo ficticio. Y este es el gráfico, no pidan más. Es lo que hay. No hay un honorario para pagar para hacer un programa más bonito. Es lo que hay. Conformémonos. Por eso les decía que hay elementos que están superpuestos. Por ejemplo, este está superpuesto, acá hay dos. Pero bueno, es lo que hay. Y les muestra, eso sí, en blanco el centro de masas y en rojo el centro de rigidez. O sea que visualmente, en forma rápida, pueden conocer la excentricidad o ver si es grande o es chica. ¿Sí? El ancho, las longitudes son todas iguales, pero el ancho del elemento es proporcional a su rigidez. Una locura el programa. Te muestra así visualmente cuál es la rigidez del elemento y puedes darte cuenta cuál elemento es más pesado en rigidez visualmente. O sea que este es mucho más rígido que este. Lo miran en el sombra. Se ven. Bien. Acá les muestra algunos resultados. La rigidez total en X, la rigidez total en Y, posición del centro de rigidez, momentos torsores, momento de inercia de la rigidez, excentricidad, etc. Pero, acá viene lo bonito de esto. Y acá tienen que tener cuidado. Las excentricidades. Yo si pongo calcular, no me va a dar nada. Mira, no hace nada. ¿Sí? Pero si le digo resultados para regularidad, se me habilita esto y acá le tengo que decir qué regularidad voy a calcular yo. ¿Se acuerdan que para calcular la regularidad hay 4 estados de carga? 2 en X, 2 en Y. El estado 1 en X es la fuerza en X con una excentricidad en Y positiva. El estado 2 es la fuerza en X con una excentricidad en Y negativa. El tercer estado es una fuerza en Y con excentricidad en X negativa y el cuarto es una fuerza en Y con una excentricidad en X positiva. O pueden ordenarlas como quieran. Entonces, si va a ser el primer estado de carga, yo tengo que decir que es una fuerza solamente en X y que tiene una excentricidad en Y de 0.05 de la longitud transversal. Y ahora sí le pongo a calcular. Y me da los desplazamientos del borde de la planta. ¿Qué tengo que hacer con esto? Calcular el promedio y en máximo digo el promedio. Ese es un índice de regularidad. Ahora le pongo menos. Y me da los valores de los bordes de la planta. Si ahora pongo una fuerza en Y, excentricidad en X, me da los valores de desplazamiento de la planta en Y. Y si le pongo menos, me da esto. Entonces, con esto yo calculo a mano, podría haberlo hecho acá en una tontera, meter 2 líneas más y la idea es que lo hicieran ustedes a mano. Calculo los índices de regularidad y con esos índices de regularidad yo puedo saber cuál es la excentricidad accidental que tengo que utilizar en mi programa, en mi análisis. Si estoy en una regularidad baja, media o elevada. Supongamos que en dirección X me da regularidad media, no sé si me da así, pero supongamos que me da con excentricidad del 5% en X. Entonces significa que para una acción en X necesito excentricidad en Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Medio irregular para acciones en X. Y supongamos que para las acciones en Y me dio regular la planta. O sea que la excentricidad vale 0. Y el corte basal es el mismo en X y en Y.
puede ser 15, 10, lo que quieran, pero ahora le pido resultados para la distribución sísmica. Y me va a dar acá cuál es la fuerza máxima en cada elemento para verificar ese elemento. Este valor es el que vamos a usar el semestre que viene para verificar los muros de mampostería y sus fundaciones. ¿Sí? Por eso guarden esto con cariño, guarden el análisis. Obviamente acá lo muestra más bonito, que se en medio tiempo meter y guardar en un archivo de texto. Tampoco está. Pueden graficarlo de nuevo, re bonito. Volver. Y eso sería todo. ¿Está bien? El que use torsión, que hay un premio, creo que lo dice el... No está puesto. Bueno, había un premio para que usara el torsión. Básicamente es la misma cosa. Esto lo hicimos, empezó haciendo Crisafulli y yo lo terminé cuando hice la maestría. Me agregué unas cositas. El programa es lo mismo, más el ingreso de datos. Va a caer el mismo ingreso de datos. La diferencia es que ahora no les pide la rigidez. Les pide el corte de fluencia y el desplazamiento de fluencia. Ojo al piojo. Con lo cual, el corte de fluencia puede ser la capacidad del muro, y si ustedes conocen la rigidez, pueden hacer capacidad del muro dividido la rigidez, les va a dar el desplazamiento de fluencia. Automáticamente acá les va a calcular la rigidez. Obviamente este calcula un montón de otras cosas. ¿Sí? Calcula iterativamente los diagramas de interacción, pero lo que hace más bonito es un análisis estático no lineal, donde en verde están los elementos que están elásticos, en amarillo el que fluye y en rojo el que falla, y le muestra la curva de capacidad. Ve solamente, decimos lo que viene. Ahí está. No tiene mucha ductilidad para hacer. Está la curva de capacidad. Entonces le dan los valores. Hay varios criterios para calcular el corte de fluencia, algo de haber visto con Jopis, que cuando les dan una curva se puede pasar un bilineal equivalente. Para eso hay que estimar cuál es el corte en ese bilineal y cuál es el desplazamiento de fluencia. Bueno, esto lo hace con varios criterios, un programa de investigación. Lo pueden usar, le da las rotaciones, como han ido variando las rotaciones en cada paso de carga. Pueden usarlo, y había un premio que era analizar la estructura no lineal, meterlo como un anexo en el informe, ver cuál es la capacidad total de eso. Para eso van a tener que investigar cómo se calcula la capacidad del muro, ¿sí? Cargarlo acá y ver cuál es poner la curva de capacidad. La ponen guardar curva y les ponen un archivito de texto y guardan y después lo grafican en Excel, lo que quieran. Eso no es obligatorio, no están obligados a hacerlo. Es el que quiera, tenga tiempo, quiera investigar. Consejo: la rigidez, como es todo mampostería y es todo más o menos lo mismo, el espesor de los muros, para calcular la regularidad y todo pueden usar el valor que quieran, 20 centímetros, 18, pero para calcular la capacidad es el valor real de espesor del muro. ¿Cuál es el valor real de espesor del muro? 17. En realidad el reglamento pide muros de 18, ¿sí? Pero el real es 17. Vos vas a obra y si tenés 16 y medio, sentite feliz. Si tenés 17, joya. Y si tenés 18 es la panacea. ¿Sí? Así que el reglamento pide 18, los ladrillones antes venían de 8 por 18 por 28, los dejaron de hacer así, los empezaron a hacer más chiquititos. Entonces antes entraban 36 ladrillones por metro cuadrado, ahora entran 42 o más por metro cuadrado. Entonces, como se quejaron en San Juan son más rigurosos que acá en Mendoza.
No, el reglamento pide ladrillón de 18. Queremos ladrillón de 18, no tiene. Bueno, las ladrilleras empezaron a hacer ladrillón de 18 a un precio diferente. O sea, es más caro el ladrillón de 18. ¿Lo puedes pedir? Sí, es más caro, pero te cumple con todas las condiciones del reglamento. Entonces ahí sí podrías usar 18, cumplir con el reglamento, la legislación térmica y todas las cosas. Si no, el valor real es 17. Obviamente en la memoria de cálculo hay que poner 18, si no, no pasa la memoria de cálculo. Bueno, esto yo nunca lo dije. Hay un criterio de evaluación de estabilidad del muro, ¿sí? Que dice que los paneles, la altura del panel dividido el espesor no puede pasar de 15. Para las estructuras normales usan 17 centímetros y no verifica nada. Entonces si ponen 18, sí verifica hasta 2,80 metros, por ahí. Entonces, ¿cuánto tiene tu muro de ancho? 18. Pero 18. ¿Sí? Yo nunca lo dije, esto no lo escucharon de mí, yo lo voy a negar siempre. Pero están esas diferencias. ¿Se entiende lo que tienen que hacer más o menos? Creo, si bien el edificio que hicieron en el TP Integrador 1 es muy ingenieril, muy de este es el edificio y nos están preparando para encarar una obra de gran magnitud, que es un edificio, modelarlo tridimensionalmente, hacer modal espectral y toda la cosa, creo que nos pasó al 99% que nos recibimos y lo primero que nos toca es una casita. Durante muchos años hubo una queja en las cátedras de no sabemos hacer una casita. Y yo decía, sí, sabes hacer una casita. Tenés todas las herramientas, no sabemos encarar una casita, porque encaraban la casita como un edificio y las casitas te encaran por otro lado. Entonces ahora, hace varios años en Hormigón 2 se empezó a dar cuerpo práctico una vivienda de mampostería. Pero para integrar con otras materias, decidimos en esta materia mostrarle hacer que calcula la acción lateral sobre ese doblamento. ¿Sí? Y si quisiéramos integrar con el análisis estructural 1, deberíamos utilizar la rigidez que aprendieron a calcular en el análisis estructural 1. ¿Sí? Por eso, a partir de este año, en Hormigón 1 se va a hacer un edificio, se va a modelar un edificio de caballos verticales. Los que cursen sismoresistente, que espero que no sea ninguno de ustedes, el año que viene hará el análisis modal espectral de ese edificio, y los que cursen Hormigón 2 el año que viene diseñarán pórticos, tabiques de ese edificio ante cargas laterales. Entonces se integran los conocimientos de las materias, ya somos como carpetita armada. Queríamos empezar por algo y les dimos esta casita. El edificio sí que vamos a usar el semestre que viene en Hormigón 2, así que guárdenlo, háganlo bien a la conciencia. ¿Está? ¿Hay dudas de esto? ¿Quieren que veamos algo en especial? Pregúntenme.